Saludos familia, agradecer la visita a nuestro canal de YouTube. Soy el doctor Pablo Mateo, urólogo. Estamos en el día de hoy pues dándole apertura a este canal con la intención de llevar conocimiento, información a todos ustedes. No olvides suscribirte y compartir el contenido que te vamos a dar en este video. En el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante y que siempre ha existido mucha confusión en qué hace el urólogo, qué trata el urólogo y diversas cosas. Pues ese es el tema de hoy, qué es la urología, qué función tiene el urólogo y qué parte del cuerpo trata el urólogo. Esos son los temas principalmente que vamos a tratar en el día de hoy. También, por ejemplo, si el urólogo es cirujano, si es clínico solamente, o sea, ¿qué hace el urólogo? ¿Cuáles son las enfermedades que trata el urólogo? Y así sucesivamente vamos a dar todas esas informaciones en el día de hoy. Pues el urólogo es un especialista que trata todas y cada una de las enfermedades del sistema urinario, tanto en el hombre como en la mujer. El sistema urinario está formado primero que todo por los riñones, son 2 riñones, uno a cada lado. Esos riñones están conectados a la vejiga por un conducto que se llama uréter. Esos uréteres conducen la orina que se forma en el riñón hasta la vejiga. Y la vejiga pues es un almacén donde se va a almacenar toda esa orina que forma el riñón. Y luego viene la uretra, que es el conducto, la uretra que comunica la vejiga con el exterior. Hasta esta parte es similar el sistema urinario, tanto en el hombre como en la mujer. Ya a partir de aquí tenemos lo que son los genitales externos en el hombre, que están formados por los testículos, por el pene. Ya en la mujer, pues esa parte la trata el ginecólogo. Entonces, ¿qué enfermedades trata el urólogo? Bueno, pues el urólogo trata todas las enfermedades, por ejemplo, en referencia a lo que es el riñón, cuando se habla de piedras o cálculos o litiasis. Si hay tumores en el riñón, recuerden que puede ser hombre o puede ser mujer o puede ser un niño. O sea, no importa el sexo ni la edad. O sea, el urólogo trata todas las edades. Y estas enfermedades podrían presentarse tanto en mujer como en hombre como en niños. Y como les decía anteriormente, los tumores del riñón puede ser un cáncer o puede ser un quiste o puede ser una malformación, que en estos casos de malformación lo que mayormente ocurre es que, como le dije anteriormente, ese conducto que comunica el riñón con la vejiga, a través del cual va la orina, puede el niño o la niña nacer con una estrechez. O sea, que ese conducto sea muy estrecho, muy pequeño, la orina no puede pasar y el riñón se va dañando y se produce, entonces eso sería como una estenosis. Este es un paciente que generalmente debe operarse porque esa estenosis o esa estrechez que no permite el paso de la orina del riñón hacia la vejiga, pues puede dañar el riñón. Entonces, aparte de los cálculos, también tenemos los quistes renales a nivel de riñón. La mayoría de los quistes en el riñón solamente hay que vigilarlo, o sea, no necesariamente hay que operarlo. ¿En qué momento operamos un quiste en el riñón? Bueno, si el quiste está produciéndole daño al riñón o el quiste es tan grande que deforma la anatomía de la mujer o del hombre, en esos casos sí, entonces probablemente hay que operar el quiste. Pero los quistes son muy frecuentes y a partir de los 40 o los 45 años de edad, a medida que pasa el tiempo, se van formando quistes, como se nos forman las arrugas o como nos sale una cana, y así sucesivamente el organismo va degenerando. ¿Por qué me he extendido un poco hablando del quiste o de los quistes renales?
Porque generalmente cuando hacemos una sonografía en un paciente, hombre o mujer, o tiene un quiste en el riñón o un quiste en el hígado, y generalmente el paciente se preocupa. Pero los quistes son prácticamente normal ya después de esa edad. ¿Qué hacemos entonces? Preguntarían ustedes. Pues vigilamos. ¿Qué significa vigilar? Bueno, este es un paciente que le hacemos una sonografía una vez cada 6 meses o cada año, dependiendo del tipo de quiste que tenga el paciente. Entonces, como pueden ver, todas esas enfermedades a nivel de riñón la trata el urólogo. Luego viene el uréter, que como le dije es el conducto que comunica el riñón con la vejiga. En el uréter también pueden producirse problemas congénitos, como mencioné anteriormente, como una estrechez, o pueden tener piedras que se encallan en el trayecto del riñón hacia la vejiga, o puede haber un tumor dentro del uréter que muchas veces se va a manifestar con sangre en la orina. Entonces, esas enfermedades que se producen en el uréter, que es el conducto que comunica el riñón con la vejiga, también las trata el urólogo. Cuando llegamos a la vejiga ya a través de estos dos uréteres, que los tiene tanto el hombre como la mujer, entonces la vejiga es un almacén donde se almacena la orina, pero la vejiga también tiene muchos problemas. Empezando por las mujeres, por ejemplo, la vejiga es un órgano que sufre o padece de muchas infecciones a repetición, lo que llamamos cistitis o mal de orina. Entonces, esta inflamación o esta infección de la vejiga es más frecuente en la mujer. ¿Por qué es más frecuente en la mujer? Bueno, porque en la mujer anatómicamente el conducto que comunica la vejiga con el exterior es un poco más corto. Al ser un poquito más corto, esto permite que las bacterias, tanto de la región perianal o de otras áreas, puedan llegar fácilmente a la vejiga. Y en este momento entonces se produce una infección de la vejiga que se llama cistitis. La cistitis en las mujeres, como se produce por el problema anatómico que hay, que es muy corta o muy corto el conducto por donde sale la orina, se puede tratar o se puede evitar la mayoría de las veces con recomendaciones que le hacemos a las mujeres, principalmente. Por ejemplo, el consumo de agua adecuado. Una mujer que haga ejercicio debe consumir más de 8 o 10 vasos de agua. No retener el deseo de orinar. Las mujeres son muy responsables, muy disciplinadas generalmente en lo que hacen. Entonces, una mujer que trabaja, por ejemplo, que trabaja en una oficina, cree que si va al baño va a perder tiempo porque está atendiendo a un cliente, a una persona. Entonces, retiene la orina. ¿Qué pasa cuando retiene la orina? En ese momento, como la vejiga está llena en su totalidad, entonces la bacteria aprovecha y sube a la vejiga y produce el proceso infeccioso. Por eso, cuando las mujeres generalmente van al baño en ese momento que han retenido mucho tiempo la orina, ahí sienten la primera molestia. Dicen, me molestó al orinar, pero fue que ya la bacteria inundó o llegó a la vejiga y produjo el proceso infeccioso porque usted esperó mucho tiempo para ir a orinar. Entonces, esas son las infecciones. En los hombres también se producen infecciones de de la vejiga también. Pero en el hombre no es por la anatomía, no es porque la uretra es corta, la uretra en el hombre es larga. ¿Por qué se producen las infecciones de la vejiga en el hombre? Generalmente, o por un problema del crecimiento de la próstata, ya después de los 45, después de los 50 años de edad, se produce una retención de orina. El hombre no puede desocupar la vejiga completamente. Esa orina se descompone en la vejiga y se produce una infección o una cistitis. También en hombres jóvenes puede ocurrir por prostatitis. Prostatitis es una inflamación de la próstata que puede ser bacteriana, o sea, producida por bacteria, o puede ser abacteriana, o sea, que se produce una inflamación sin haber bacteria. Entonces, en estos pacientes jóvenes también se puede producir una cistitis o un proceso inflamatorio de la vejiga. Y por último, el conducto de la orina que va
de la vejiga al exterior, recuérdense que tanto en el hombre como en la mujer no hemos salido de ninguno de los dos. En la uretra también se producen problemas de infecciones, uretritis, se pueden producir tumores también tanto en el hombre como en la mujer. Los síntomas que se producen en la mayoría de estas enfermedades son muy similares. Y cuando digo muy similares, quiere decir que se parecen muchos. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Bueno, pues principalmente el hombre o la mujer dice que le molesta, que le arde orinar, que va con frecuencia al baño a orinar, que se levanta muchas veces, que siente que orina pero que se queda con el deseo de orinar. Puede haber también sangrado, presencia de sangre en el momento que el paciente va a orinar. Y esto es bueno aclararlo. Cuando hay sangre, generalmente nos alarmamos y pensamos en cáncer inmediatamente, pero no necesariamente tiene que ser cáncer. La mayoría de las veces son infecciones que se producen. Entonces, también es uno de los síntomas que puede haber en un proceso inflamatorio de la uretra. Pero algo muy importante a nivel de la vejiga también es que se pueden producir tumores, cáncer en la vejiga, tanto en hombres como en mujeres. La mayoría de las veces, el cáncer de la vejiga es producido por hábitos tóxicos. Por ejemplo, el hombre o la mujer que fuma o que está en un ambiente donde hay productos químicos, pues esto son causas que pueden producir cáncer de vejiga, tanto en hombre como en mujer. Y pueden producir los mismos síntomas también que mencioné anteriormente. Pero puede haber cáncer de vejiga en personas jóvenes. No es tan frecuente, pero sí lo hemos tenido. Y muchas veces son personas que no han tenido contacto ni con productos químicos ni son fumadores. ¿Por qué? Porque son descontrol que se produce en las células de la vejiga y se produce ese tumor en esos pacientes. Entonces, como pueden ver, todas esas enfermedades que hemos mencionado, tanto en el hombre como en la mujer, la trata el urólogo. Esas son un grupo de enfermedades que se producen constantemente en hombres, en mujeres, pero también en niños, y que el urólogo las trata. Pero también el urólogo hace estudios que pueden diagnosticar estas enfermedades. Muchos especialistas, para hacer diagnóstico de enfermedades, tienen que referir al paciente a otros centros de diagnóstico. Sin embargo, el urólogo, aparte de que es cirujano, el urólogo también es clínico. Quiere decir que da consultas, que puede ver los pacientes en la oficina y ese tipo de cosas. Pero también el urólogo hace estudios. O sea, el urólogo tiene una serie de funciones que casi ningún especialista la tiene, porque para eso hace su formación. O sea, el urólogo tiene muchas funciones en lo que es el diagnóstico y el tratamiento, si es médico o quirúrgico, de las enfermedades que le acabo de mencionar. Y dentro de los estudios, por mencionarle uno, por ejemplo, que es un estudio muy importante que hacemos los urólogos y tiene que hacerlo el urólogo, es una cistoscopía. La cistoscopía es un estudio que se hace a través de la uretra para ver la uretra. Ahí vemos parte de la próstata si es en un hombre y luego vemos la vejiga. Descartamos o confirmamos si hay una enfermedad o un tumor o una piedra o cualquier otra condición en esos tres órganos. Si es en la mujer que hacemos la cistoscopía, pues vamos a ver la uretra y también vamos a ver la vejiga. Pero también vamos a ver en esa cistoscopía, que es el estudio que hacemos bajo visión directa, los meatos ureterales. Los meatos ureterales son dos conductos a través de los cuales llega la orina, desde el riñón hasta la vejiga. Y podemos ver en ese momento en que sale la orina de manera constante en la vejiga, si el sangrado viene, por ejemplo, o la hematuria, o sangre en la orina, como le llamamos, si viene o del lado derecho o del lado izquierdo, porque ahí vamos a ver en ese estudio, la cistoscopía, cómo sale la orina, tanto del lado derecho y del lado izquierdo, y entonces podemos saber, bueno,
la hematuria o el sangrado o la sangre en la orina viene del lado derecho o viene del lado izquierdo o proviene de la vejiga o viene de la uretra también podría ser. O sea, como pueden ver, el urólogo abarca todo ese sistema de las vías urinarias, tanto en hombres, mujeres y niños. Y hasta aquí vamos a llegar con esta primera parte de qué es la urología, cuál es la función del urólogo, cuáles son las partes del cuerpo que trata el urólogo, a quién trata el urólogo, cuáles enfermedades trata el urólogo. No se pierda la segunda parte de este video. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Muchas gracias.